Bien, vamos a dar inicio ya con los participantes que se han conectado. Tenemos en el día de hoy dos aspectos fundamentales que tocar. Uno de ellos es el vinculado con los modelos epistémicos como tal, y el segundo está relacionado con el capítulo uno y el capítulo 2. Entonces ya vamos a comenzar a hablar de esos temas. Bien, como les estaba indicando, tenemos dos puntos particulares sobre los cuales conversar. El primero de ellos corresponde a la lectura que ya hemos realizado respecto a los tres textos. Sin embargo, voy a asumir una posición de otra autora, diferente a los tres que estaban allí, para conversar un poquito, muy brevemente, sobre los modelos epistémicos que vamos a analizar en función del trabajo que se presenta luego con el capítulo 3. Entonces, en este sentido, tenemos que visualizar exactamente en qué consiste este constructo de modelo epistémico. Pues nosotros ya entendíamos que la epistemología, pues como una rama de la filosofía, nos permitía acercarnos a esta forma de conocer, acercarnos a esta forma de entender el conocimiento y cómo se generaba. Sin embargo, los modelos epistémicos, pues son otro constructo importantísimo que tenemos que manejar. Y en ese sentido debemos comprender que un modelo epistémico pues es una matriz de pensamiento que se maneja muy dependiente de una posición filosófica respecto a lo que es la generación del conocimiento. Entonces, en este sentido, el modelo epistémico debe responder a ciertas preguntas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de un modelo epistémico, debemos garantizar, entre otras cosas, que responda a la pregunta ¿qué es conocer? Entonces, una de las primeras interrogantes que vamos a establecer para comprender qué es un modelo epistémico es esa que les estoy planteando. ¿Qué es conocer? Allí, cada modelo va a tener una forma diferente de entender el conocer y también de entender el para qué se conoce, es decir, la utilidad de ese conocimiento dentro del contexto vivencial del hombre que investiga. También nos permite ese modelo, dependiendo de la posición filosófica que se maneje, entender cuál es la relación entre el investigador y el investigado. Porque el investigador puede ser un sujeto externo que no participe activamente, pero también puede ser un sujeto que mantenga una relación más íntima con el sujeto investigado, con el fenómeno, inclusive que pretenda transformar. En función de la pregunta anterior, pues también tiene que responderse a otra interrogante, y es la siguiente: ¿cómo se visualiza entonces la relación objetividad-subjetividad? O sea, ¿cómo pretendemos ser objetivos o captar esa objetividad a partir de la propia subjetividad del investigador? Ok. La siguiente pregunta sería: ¿cómo se relaciona el conocimiento con los valores y con la sociedad, con los aspectos culturales propiamente dichos y con todos los factores antropológicos que definen esa generación de conocimiento? Por supuesto, cómo se accede al conocimiento y cómo se valida. Esta última pregunta tiene muchísimo que ver con la estructura del capítulo 3, es decir, con la ruta metodológica que ese investigador vaya a decidir tomar. En función de esto, también tenemos que aclarar que estas preguntas se vinculan con algunos de los aspectos metodológicos propiamente dichos. Por ejemplo, en cada una de las posturas que nosotros revisamos, y traigo este gráfico que corresponde a la postura de una autora en particular, que es Jacqueline Hurtado de Barrera, ella asume que los principales modelos epistemológicos o epistémicos que han aportado a la investigación o a la metodología de la investigación son estos que se presentan acá. Otros autores inclusive afirman que solamente son el empirismo, el positivismo, el estructuralismo, el materialismo dialéctico y el pragmatismo. O sea, ellos se ubican solamente en estos cinco. Entonces, dependiendo del autor que nosotros estemos leyendo, pudiéramos encontrar algunas posiciones más amplias o menos respecto a cuáles son estos modelos. No obstante, hay algunos que dicen que la fenomenología como tal no debe representar un modelo epistémico, sino que es un método propiamente dicho
que se ubica dentro de lo que es el paradigma interpretativo. Entonces conviene pues saber exactamente cuál es el autor que nos va a guiar, porque en función de lo que este autor nos diga, con el cual mantengamos esa relación teórica, pues entonces vamos a estructurar nuestro capítulo 3. Algunos, por ejemplo, establecen que la fenomenología es un método, por tanto podría ser un método propio de los estudios cualitativos, pero entonces hay otros que lo ubican directamente como un modelo epistémico, y entonces tendríamos que decir, en función del aporte de fulanito de tal, página tal, este estudio se ubica, y entonces decidimos porque nuestro jurado pues tiene que saber cuál es la posición que nosotros vamos a asumir y en función de qué autor vamos a basar nuestro trabajo. Ustedes alcanzaron a leer, pues que realmente dentro de lo que fue el avance, digamos, de la estructura filosófica eh, y epistemológica que dieron pie a los procesos investigativos, se ubicaron diferentes formas de pensamiento y estas formas de pensamiento dependían naturalmente de una posición filosófica. Por ejemplo, en el área de la matemática es como fueron tres vertientes muy particulares, el logicismo, el formalismo y el intuicionismo. Esas posiciones o corrientes filosóficas definían también la forma de entender el conocimiento, su generación y la manera de abordarlo, de buscarlo y de construir aportes teóricos hacia la comunidad científica. Entonces, así también ocurre en las ciencias sociales, en las ciencias administrativas, en las ciencias económicas, de manera que cada uno de nosotros tendrá un posicionamiento diferente. También algunas veces en las lecturas encontramos que no solamente hay modelos, sino que hay ciertas corrientes que se derivan de esos modelos. Entonces, puede ser que dentro del estructuralismo tengamos algunas corrientes muy particulares que nos permiten acercarnos a los objetos de estudio, entendiendo la filosofía propia del estructuralismo, pero cada una de estas corrientes con ciertas variantes en cuanto a los métodos a aplicar, en cuanto al análisis propios que van a emplear. Entonces, no debemos confundir lo que es estas corrientes, que son más de 50, con los 5 o 7 modelos epistémicos generales. Cuando ellos dicen que solamente son 7, es porque para que sea un modelo epistémico, primero tiene que tener un trasfondo filosófico que subyace en su estructura teórica que lo sustenta. Segundo, tiene que haber hecho aportes teóricos sustanciales para definir cómo se genera el conocimiento y generar entonces otra perspectiva al respecto. Y luego, pues tienen que haber también ciertos aportes validados por algunos investigadores y por sus propios autores, que es lo que ha ocurrido precisamente con todos estos que aquí se mencionan. Esta autora, sin embargo, por ejemplo, nos hace una representación gráfica de lo que es el alcance de cada uno de estos modelos. Sin embargo, antes ella nos recuerda que algunas preguntas de las que ya nosotros acabamos de leer se relacionan con algunos aspectos del capítulo 3 o de nuestro proceso investigativo. Por ejemplo, en el caso del qué es conocer, eso se asemeja mucho a lo que nosotros entendemos como investigadores, a lo que es el concepto de investigación. O sea, ¿en qué consiste la investigación y cómo la vamos a abordar? Por tanto, el para qué se conoce intentaría responder al objetivo de la investigación. El cómo se conoce sería el método. De aquí la diferencia entre método y modelo. El método es cómo se conoce. En cambio, el modelo es la visión general, esa matriz epistémica, esa matriz de pensamiento que tenemos sobre cómo se genera el conocimiento. Y este método es el acercamiento como tal. ¿Cómo quiero acercarme? ¿Cómo voy a conocer ese objeto de estudio? La pregunta de cómo se valida estaría relacionada con criterios de evaluación, inclusive con lo que uno denomina los criterios de fiabilidad, en el caso de la cualitativa, en el caso de la cuantitativa sería los criterios de confiabilidad. La relación investigador-investigado tiene mucho que ver con la noción entre el objetivo y lo subjetivo, es decir, cómo se relacionan estos dos sujetos, el actor que genera la experiencia y el investigador que pretende apreciar esa experiencia. Y luego, cómo se relaciona con los valores y con la sociedad, parecerá responder a la ética de la investigación, es decir, qué aporte hace y cómo se asume el criterio de sujetarse también a los valores éticos propios de la cultura donde nosotros nos estamos desenvolviendo. Bien, luego entonces
tomando como referencia lo que nos indica Jacqueline Hurtado de Barrera, ella nos plantea que dependiendo de lo que se pretenda alcanzar, pues nos vamos a ubicar en un modelo en particular. Y entonces, eso por supuesto que remite a un tipo de investigación particular. Por ejemplo, en el caso del empirismo y en el caso de la fenomenología, que está en la base de esta gráfica, su intención es describir. En el caso del materialismo dialéctico y del estructuralismo, se intenta explicar. Entonces, algunas veces hay ciertos choques entre los aportes y opiniones de los investigadores y también de los autores, porque, por ejemplo, uno de los representantes del estructuralismo es Glasser, junto a Strauss-Kahn. Creo que el compañero Dairo Pérez tiene el micrófono encendido, por favor. No sé si alcanza a... Ajá, muchas gracias. Qué pena, doctora, qué pena. No se preocupe. Bien, entonces en el estructuralismo se distinguen, entre otros, los aportes de Strauss, de Glasser y de Corbin. Y ellos indican que lo que se pretende a través de la teoría fundamentada es explicar e interpretar una realidad, creando teoría, generando teoría a través de ese método particular de análisis. Pero entonces algunas veces hay investigaciones doctorales que dicen que aplican el método fenomenológico, pero que van a utilizar como técnica de análisis la teoría fundamentada. Entonces intentan describir y también explicar. Entonces por eso allí se puede hablar de los dos términos, la fenomenología, que va a describir el fenómeno, pero la teoría fundamentada como método propia del estructuralismo que intenta explicar. Entonces, algunas veces las tesis doctorales abarcan dos de estos escalones. En el caso del pragmatismo sociologista y del pragmatismo solo, estas dos vertientes de los modelos intentan modificar. Y es aquí donde se ubica, por ejemplo, la investigación-acción. También la investigación-acción compleja, ¿sí? Que es la que se ubica en las últimas tendencias de la metodología transcompleja, porque allí pues se intenta que en esa espiral de conocimiento y de cambio pues se modifique la estructura relacional entre los elementos y los actores para buscar salidas o respuestas a ciertos fenómenos. Pero aquí también en esa modificación pues el actor no solamente es el sujeto propio de la comunidad, sino que también otro actor importante es el investigador. Y también, pues por supuesto, se reconocen los aportes del positivismo donde se intenta siempre confirmar algún fenómeno o hacer predicciones inclusive a través de modelado. Entonces, dependiendo de cuál es la intención, nosotros vamos a ubicar la investigación nuestra en cualquiera de estas estructuras de pensamiento epistemológico. Yo quisiera mostrarles a continuación un ejemplo, o bueno, varios ejemplos, de capítulos 1 y de su respectivo capítulo 3, porque nosotros debemos continuar nuestro trabajo escribiendo un pequeño esbozo de lo que va a ser nuestro capítulo 1. Por favor, cuando ya se acerquen los 45 minutos, yo les indico para que estén atentos, se va a cortar la transmisión, esperamos 5 minuticos, nos volvemos a conectar y tomamos unos minutos adicionales. Entonces, no se preocupen porque la intención es poder hablar de los tres ejemplos. Entonces, en el caso del capítulo 1, que estoy a punto de enseñarles, esto es una tesis que estuvo relacionada con la competencia lectora. Su título es este, Estrategias didácticas basadas en el modelo de Isabel Soler para el fortalecimiento de la competencia lectora, dirigida a estudiantes de grado 11 de la institución educativa técnico-industrial Rafael Pombo del municipio de Saravena. Entonces, en este título, bastante amplio, bastante extenso, está ubicado cuál es el producto, de qué va a hablar, cuál es el objeto, que serán las estrategias didácticas para la competencia lectora, pero sujetas al sustento del modelo de Isabel Soler. Y luego también contextualizan porque está expresando a quién va dirigida y en qué institución particular. No es necesario colocar todo esto, dirigidas a los estudiantes de grado 11. Todo depende de la institución, todo depende de lo que aporte el jurado. Algunas veces el jurado dice, quítale de las últimas 3 líneas y deja las 2 primeras. Todo eso lo podemos hacer porque recuerden que nosotros tenemos una idea y el jurado es el que la termina de delinear o de ajustar.
Entonces, para poder revisar un poco lo que es el capítulo 1, yo les voy a indicar más o menos cuáles son los pasos que esta persona siguió y en qué punto estamos. Recordemos que nosotros debemos colocar en nuestro capítulo 1 el deber ser, o sea, qué debería ocurrir con las estrategias didácticas y la competencia lectora. Es decir, dado que la lectura es muy importante y dado que la competencia lectora se reconoce como un elemento sustancial en la formación integral del estudiante, las estrategias didácticas deben permitir su fortalecimiento. Por favor, Luis Fernando, ¿estás por allí? Para que por favor apagues el micrófono. Gracias. Entonces, fíjense que como esta es la intención, hablar de las estrategias didácticas que se vinculan con la competencia lectora, nuestro capítulo 1 tiene que ir de ese deber ser, de lo que deberían ser esas estrategias y lo que debería ser la competencia lectora fortalecida dentro de la formación integral del estudiante hacia lo que es el ser. El ser es que lamentablemente se encuentran en los estudios que estas competencias no están sólidas y por tanto se ameritan estudios que se vinculen con un análisis profundo para tal vez proponer estrategias, como en este caso este estudio lo hace. Y luego pues van al plano micro, o sea, al plano de la institución educativa Rafael Pombo para decir qué ocurre allí. Vamos a ir descubriendo eso en la visión general que vamos a darle a este documento. No es que lo vamos a leer completo, pero ¿por qué estamos visualizando esto tan extraño? Lo veo absolutamente borroso. Sí, No, señora, se vea borroso, doctora. no entiendo por qué. Estaba... Cuando viene con un tipo de agua, que Pronto lectura volviéndolo a cargar mejora la visión. Pues sí, es extraño porque era un Word y en el Word se pasó a PDF, o sea, no es imagen. Bien, permítame un momentito porque de repente el otro, este es uno similar, es una aproximación teórica, pero en este caso a la práctica pedagógica. Vamos a observar si hay algún cambio o si también está, este está mejor. Ajá. Observemos entonces, vamos a leer un momento, miremos allí, un momentito para poder entonces. Bien, si seguimos la línea de lo que estábamos indicando para el otro trabajo de comprensión lectora, en este caso como que lo en vez de conversar sobre la práctica pedagógica, pues de alguna manera en el texto se tiene que hablar de lo que constituye el papel esencial de la práctica pedagógica en lo que es la formación general. Porque si una práctica se realiza de manera idónea, pues se supone entonces que va a ser fructífera y todas las competencias deseadas en los estudiantes van a ser alcanzadas. De esa forma, este autor, el autor de esta tesis, tuvo que ir plasmando algunas informaciones generales a nivel macro, como por ejemplo, qué hablaba la UNESCO o qué decía el tercer estudio regional comparativo y explicativo de educación, sobre lo que era la educación y las características que ameritaba esa práctica en esta sociedad actual. También de una vez trata de vincular esas ideas que propone la UNESCO y que propone ese tercer estudio regional con las ideas que desde hace tiempo propone el Ministerio de Educación Nacional en Colombia. Entonces ellos hablan, como es el punto central va a ser la práctica pedagógica asociada a la matemática, él comienza a hablar de que aquí hay unas competencias fundamentales que se asocian con la lectura, la escritura y el razonamiento lógico matemático. Entonces, poco a poco va entrando a ese sujeto que está leyendo el trabajo en cómo debería ser. Luego, entonces, en función de eso, se habla de también un aspecto fundamental dentro de esta práctica que es la formación de uno de esos actores esenciales, que es el docente. Entonces aprovecha e introduce alguna mención no muy profunda, porque el trabajo no es de formación de docentes. Entonces, la formación de docentes es importante porque la formación de docentes se relaciona con el desarrollo profesional y por en su Ay, acción. cierren los micrófonos que no estamos escuchando nada, por favor. Si tenemos por ahí un sonido, no sabemos de quién, pero por favor atentos para que no vayan a perturbar.
Entonces, fíjense cómo poco a poco él estableció que si bien había un interés de la UNESCO y un interés del TERCET, también del Ministerio de Educación Nacional, porque la formación docente es definitiva para conseguir un apropiado desarrollo profesional. Y eso se vincula con lo que es su práctica académica. Entonces, él va acercando esa lectura para que pudiera entonces el sujeto que está valorando, el jurado o el lector externo, ir reconociendo esos detalles. Luego dice que, por ejemplo, Marcelo y Bailán señalan que los conocimientos que adquieren los docentes en la etapa de formación inicial tienen una fecha de caducidad. Y él hace este llamado porque muchas veces más adelante pudiéramos ver que él contrasta la práctica con, digamos, los elementos esenciales que definen su formación. Si la persona a la cual él está investigando, entrevistando, observando, no se ha formado adecuadamente, su práctica se ha estancado en una parcela estática y su práctica pudiera ser que no refleje las necesidades de la sociedad actual. Pero si entendiendo que hay una fecha de caducidad, esos docentes están actualizados, pudiera ser que otros de los que estemos observando tengan una práctica más dinámica, y entonces por eso él intenta en este momento darle a entender al lector que más allá de la intencionalidad de analizar la práctica, también se requiere analizar esas condiciones particulares del docente. Y así, en ese orden de ideas, pues hablan de que la formación permanente pues es una responsabilidad porque eso define un rompimiento entre las prácticas tradicionalistas y las nuevas que son requeridas en la sociedad actual. Es un discurso que poco a poco va acercando al lector hacia lo que realmente se necesita. Luego, como él necesita acercar ese discurso exactamente a lo que es la práctica matemática, él pasa a definirlo. Más adelante sigue hablando de la formación, de su importancia para una práctica efectiva, pero entonces luego dice, de esta manera resulta importante estudiar y comprender la práctica pedagógica. O sea, en ningún momento de la primera página él llegó diciendo, la práctica pedagógica es importante analizarla porque, no, nada. Él comenzó en un nivel muy macro y luego en la página y media que desarrolló pudo dar introducción a lo que va a ser su objeto de estudio. No es necesario que el objeto de estudio lo plasmemos de una vez en el primer párrafo. No es necesario. En este caso, él hizo un discurrir teórico en esa primera página y ya en la segunda, a mediados de la segunda página, comienza a hablar de la práctica pedagógica, inclusive la define. Entonces dice que Contreras y Contreras la definen como una acción y entonces ya comienza su primera cita. Importante que en este primer capítulo, cuando nosotros estemos plasmando estas ideas, tengamos el sustento adecuado de los diferentes autores. Autores que no necesariamente tienen que ser del año 2023, 2022, no. Aquí, por ejemplo, hay unas referencias del año 2002, del año 2012, porque son conceptos, son constructos previos, y entonces eso no implica que no se puedan utilizar. El autor continúa esta parte con la práctica pedagógica porque ya hizo la definición, ya está centrando la atención o focalizando la atención en su objeto de estudio, sin decir todavía qué es el objeto de estudio. Y entonces sigue conversando hacia ese discurso de la importancia de que es importante que se depure esa práctica, que es importante que el docente se mantenga totalmente dispuesto a acercar el conocimiento a sus estudiantes porque son un elemento esencial que define precisamente su praxis. Y luego entonces contrasta algunas informaciones de las previas que él había establecido, pero ya justamente con respecto a la enseñanza de la matemática. Es decir, como este trabajo es práctica matemática o práctica pedagógica en la enseñanza de la matemática, él tuvo que definir práctica pedagógica en general y luego se acercó un poquito más y ahora habla de qué pasa en la enseñanza de la matemática. Entonces aquí la práctica de la matemática la define, toma una definición particular, habla de lo que ocurre allí en esta enseñanza, que es una enseñanza que intenta llevar al estudiante a pensar críticamente, a razonar lógicamente, pero esto es todavía el deber ser. Todavía, uy, qué extraño, dice que la reunión terminará en 10 minutos. Bueno, cualquier cosita ya nos vamos a volver a conectar. Esto, en este momento él todavía no ha dicho que es esto lo que quiere estudiar. Está acercando, ¿sí? Práctica, práctica matemática. Pero introduce algo que ustedes pueden redactar perfectamente y es un criterio particular como investigadores, y es que el investigador considera que la realidad que se genera en la práctica pedagógica escuela adentro dista de lo que de manera enunciativa debería ser o producirse en los centros de aprendizaje.
sea, en algún momento, yo como el autor de la tesis, puedo aportar, pero debo escribirlo de esta manera. ¿Bien? Entonces, este investigador, ¿sí? o el autor de la presente investigación considera que es para indicar, como si fuese una tercera persona, cuál es nuestro posicionamiento, pero lo podemos indicar también diciendo, en función de la experiencia alcanzada en la institución, tal cosa de Saravena. Entonces, todo eso es factible, pero que quede claro que en función de su experiencia él está aportando esa afirmación. Como nosotros necesitamos darle peso a la necesidad de estudiar la práctica pedagógica en la matemática, entonces se indica que hay unas cifras muy importantes respecto a lo que es la evaluación de esa área o de esa circunstancia particular que estamos analizando, que es la práctica matemática. Entonces, él hace referencia a lo que ha ocurrido en las pruebas ICFES 2018, por ejemplo, y que ha pasado con respecto a lo que ocurrió en el 2016, contrasta estos puntajes. Todavía esto a nivel general no ha dicho nada de qué pasa en la institución, pero está acercando un poco más al lector. Y así sucesivamente va mostrando otros resultados que inclusive puede, digamos, contrastar con posicionamientos de otros autores o de otras investigaciones, como por ejemplo la Fundación Compartir en Colombia, donde dice que los docentes no evidencian de forma explícita las aspiraciones del gobierno en lo que a materia educativa se refiere y cómo deben ser las prácticas pedagógicas que realizan los docentes de sus aulas. Entonces, algunas veces se puede contrastar también con lo que ya han dicho otros autores, por ejemplo, que las prácticas pedagógicas vinculadas al área de la matemática pues continúan siendo deficientes, vamos a suponer que eso lo dijo alguien, y se puede incorporar allí. Es como para darle más peso y más fuerza a la idea que nosotros queremos plasmar después. En todo este proceso, sigue hablando de la práctica pedagógica y va a llegar el momento en que ya se adentre su mirada en lo que es la institución. O sea, todo esto es todavía sobre lo que es la práctica pedagógica y la práctica matemática, pero luego va a lo micro y dice, particularmente como docente y jefe del área de matemática de los grados 9, 10 y 11 por más de 5 años en la institución tal cosa, y conociendo los resultados de las pruebas IFES, entonces he observado ciertos elementos. Esto que pasa a describir en este momento son los síntomas. ¿Qué tiene él como síntoma que le permite describir que en esa escuela, en esa institución, hay un problema? Entonces, primero él dice que no hay por parte de la institución un plan de formación docente, primer síntoma. Segundo, también señala que es reiterativo, que se escucha a los docentes manifestar que su práctica pedagógica se realiza de forma tradicional, segundo síntoma. Situaciones que se tomaron álgidas producto de la pandemia, un elemento particular que ocurrió cuando hizo la investigación, y en el caso de la institución, los docentes del área enviaban guías de aprendizaje para que los estudiantes las desarrollaran usando ciertas plataformas. Entonces, descritas, ese conjunto de síntomas dice en este sentido, y para profundizar sobre las evidencias o síntomas ya mencionados, se quiere revelar las concepciones pedagógicas que tienen los docentes pues respecto a su práctica para poderla describir y entonces en función de ello realizar una aproximación teórica sobre esa práctica en la enseñanza de la matemática. Entonces ya allí introduce al sujeto que lee en exactamente qué es lo que quiere analizar. Entonces, como la práctica matemática tiene ciertas debilidades, él quiere hacer aportes en función de las concepciones de los docentes. Eso sí tiene que definirse de una vez. Le da un poco más de fuerza a ese constructo, plantea las preguntas. Fíjense que las preguntas tienen que ser una copia posterior de los objetivos. Mi primera pregunta tiene que corresponder si es una pregunta orientadora o macro, tiene que corresponder con el objetivo general. Y las preguntas particulares deben corresponder con los objetivos específicos. Entonces aquí, por ejemplo, él planteó de una vez las interrogantes particulares. Él no colocó pregunta macro. Dice, ante la realidad pedagógica descrita en este centro de estudios, entonces surgen algunas interrogantes. ¿Cuáles son las concepciones manifiestas por los docentes en la enseñanza de la matemática? Después, al final de esta estructura discursiva, se colocan las preguntas que pudiera ser la macro, que va a coincidir con nuestro título y con nuestro objetivo general, y las preguntas más pequeñas, las micro, que son las que definen los objetivos específicos. Entonces, este autor, el autor de esta tesis, indicó que antes... No tengo el casting. Sí, ya, entrega. Porfa, tenemos... Mantengo el audio por aquí, escucho algunos micrófonos. Ajá. Este autor planteó estas preguntas. ¿Cuáles son las concepciones pedagógicas que manifiestan los docentes
cómo es la práctica pedagógica de esos docentes cuando enseñan matemáticas, qué características tiene el proceso de formación y qué aspectos deben contener una aproximación teórica fundamentada en los conocimientos, concepciones y características sobre la enseñanza de la matemática, pero de estos docentes en esta institución. Una copia exacta de eso es lo que este autor plantea en los objetivos específicos. Fíjense que el título de este trabajo era Aproximación teórica de la práctica pedagógica. Entonces, exactamente, el objetivo es el mismo título. Lo único que le agregamos un verbo, generar una aproximación teórica. Todo lo demás es exactamente igual. Por supuesto, tiene que haber una relación entre lo que son las preguntas que acabamos de mencionar y objetivos. Primera pregunta era, ¿cuáles eran las concepciones? Primer objetivo es revelar las concepciones. La segunda pregunta es, ¿cómo sería la práctica? Y entonces el segundo objetivo es describir la práctica. Y así, la tercera pregunta se vinculaba cómo era el proceso de formación de los docentes, entonces aquí decimos analizar el proceso de formación. Y por último, la última pregunta era que qué elementos podrían constituir la aproximación teórica, entonces aquí se construye la aproximación teórica. Entonces fíjense que es un discurso que tiene una coherencia lógica muy estricta en ese sentido. También en el capítulo 1, pues algunas veces nosotros debemos pues llegar hasta lo que es la justificación, porque necesitamos decirle al lector de nuestro trabajo por qué este trabajo es importante, es relevante. Generalmente esta relevancia pues se plantea en función de aspectos prácticos, teóricos, metodológicos, sociales. Cada quien pues define la manera como la quiere plasmar, pero siempre debemos tener en cuenta esas cuatro vertientes. ¿Cuál es la importancia práctica? O sea, ¿cómo va a transformar este trabajo la práctica matemática de los docentes en esa institución y posiblemente en otra? ¿Cuál es la importancia metodológica? Porque tal vez debemos a conocer algunos elementos de nuestro método que sirvan de luz a otros estudios. Entonces, siempre debemos indicar esos aspectos. Por ejemplo, después de hacer una pequeña introducción, dice, esta investigación se justifica desde el punto de vista teórico. Aquí lo indica. Desde el punto de vista teórico se justifica porque, entonces lo indica exactamente por qué considera este autor que su trabajo puede ser relevante o puede ser importante. Luego, desde el punto de vista metodológico también, señala por qué es de interés estudiar con esta ruta que le está siguiendo. También puede hacer mención a importancia social, importancia práctica, es decir, cómo la práctica pedagógica va a ser impactada positivamente. Entonces, este es más o menos el contexto en el cual se va a realizar nuestro capítulo 1. Pero de igual manera, en función de lo que acabamos de ver de los métodos, de los modelos epistémicos, la semana pasada, antepasada, hablamos de los paradigmas, en función de eso tendríamos que construir nuestro capítulo 3. Y ese capítulo 3 tiene que describir nuestra ruta metodológica. Entonces, generalmente, no es que nos vamos a encorsetar a este modelo, porque algunas veces tenemos otras formas de escribirlo. Pero generalmente a nivel doctoral se maneja esta estructura que es la que yo les estoy mostrando en este momento. Primero hacemos mención al paradigma. El paradigma, recordemos que tenemos los básicos, el positivista, tenemos el paradigma pues, interpretativo como tal, tenemos el paradigma sociocrítico, que es el que intenta transformar, el paradigma complejo, que analiza la integralidad del fenómeno, con otros métodos un poco diferentes, y luego el paradigma transcomplejo, que es el que se está manejando a nivel de la actualidad, donde se abre más el abanico de posibilidades de apreciación de los fenómenos. Dependiendo de lo que yo quiera hacer, si yo quiero solamente interpretar o si quiero transformar, pues me ubico en estos paradigmas. Si yo quiero es visualizar y entender esa realidad, estoy interpretándola. Por eso, este investigador va a centrar su atención es en el paradigma interpretativo. Pero en función de lo que él plantea como objetivo, él tiene que hacer una pequeña introducción y decir que, bueno, este estudio tuvo la oportunidad de construir una aproximación teórica, pero para eso tuvo que utilizar un enfoque cualitativo que se ubica, propiamente dicho, dentro de lo que es el paradigma interpretativo. Entonces, tiene que definir algún autor, ¿sí? Utilizar el soporte de algún autor para que él centre la atención y diga, exacto, yo lo que voy a hacer es interpretar, yo lo que voy a hacer es plasmar una descripción profunda, densa de lo que ocurre en la práctica matemática en esa institución, por tanto, realmente estoy ubicado en paradigma interpretativo. Una vez que indique que está allí en ese paradigma y que va a hacer uso del enfoque cualitativo, inclusive puede mencionar
los pasos apropiados que él considera que van a regir su investigación. Y para eso, pues puede recurrir, por ejemplo, a los pasos que sugiere Martínez o que sugiere cualquier otro autor que pudiera servir. Uno de los primeros pasos son los que se establecen dentro de lo que se denomina la etapa previa de clarificación de presupuestos, donde se establece el problema, donde se ubica la perspectiva teórica. Luego, en la etapa descriptiva como tal, donde a partir de las entrevistas, pues se toman los insumos para hacer la descripción, y luego la etapa estructural, que definitivamente le ha permitido, pues, crear su aproximación teórica. No es necesario colocar esta parte, esta serie de etapas, pero esto autor lo coloca. En cuanto a la naturaleza, dado que este trabajo está en el paradigma interpretativo, pues la naturaleza de la investigación que él asumió fue la cualitativa. Entonces, la cualitativa, ya que le permite un mejor acercamiento a los sujetos para estudiar la situación problemática que fue su objeto de estudio. Cuando define que ya es cualitativo, entonces ahora tiene que decir cuál es el nivel de investigación, realmente qué es lo que él quiere hacer, porque él está en el método, está en el paradigma interpretativo, pero él quiere saber si solamente va a describir, porque recordemos que podemos explicar también. Entonces, él dice que él lo que quiere hacer es describir, ¿sí? Porque él está en un carácter descriptivo, pero le agrega la palabra interpretativo. Esto lo hace porque él va a hacer ahora, de acuerdo a lo que vamos a leer más adelante, uso de la teoría fundamental. Entonces aquí define su nivel, su alcance, su profundidad, delimita el carácter, digamos, interpretativo en el cual va a ser sumergido su estudio. Luego de que define el nivel de la investigación, pues es decisión del investigador y sin embargo algunas veces el jurado pues, puede aportar algún cambio, alguna sugerencia. Por ejemplo, en el campo de la investigación cualitativa, pues algunos de los métodos que se aplican son la fenomenología, la etnografía, la etnometodología, la etnomatemática también, la teoría fundamentada como análisis, la investigación-acción, el método biográfico, cualquiera. Pero en este caso se va a hacer uso de la fenomenología y para el análisis, propiamente dicho, se va a utilizar la teoría fundamentada. Entonces, eso es algo que se puede colocar en ese método. Pudiera ser que no quisiera hacerlo así, que quisiera hacerlo por el método hermenéutico, por ejemplo, por si alcanza. Y luego explica cómo se va a llevar a cabo el análisis a partir de la teoría fundamentada, que implica hacer la codificación abierta, la codificación axial, que era lo que yo les comentaba. Estas codificaciones lo que hacen es extraer de los insumos de las entrevistas todos esos aspectos importantes, esas ideas claves que me permiten generar una tabla de códigos. Y esos códigos, que son los primeros, los iniciales de la codificación abierta, los voy uniendo en dimensiones y luego en subcategorías como conjuntos, que es lo que se llama codificación. Entonces este autor, pues bueno, va explicando cómo lo va a hacer y luego tiene que definir otro aspecto importante que es el escenario y los informantes. En cuanto al escenario, pues él tiene que decir exactamente dónde queda en el municipio Los Patios, qué hacen en la institución, bueno, que la filosofía tiene un lema que es la comunidad inclusiva comprometida con la formación integral de las personas, puede decir, por ejemplo, el número de estudiantes que tiene, el número de docentes, hace una descripción del contexto general, de ese escenario específico donde él se va a ubicar. Y luego los informantes claves del estudio. En este caso él dice que hay 25 personas, pero que sin embargo va a tomar solamente 5 docentes. Y los criterios que él va a asumir para seleccionar las 5 personas es que tengan más de 5 años impartiendo la disciplina de matemáticas, que posean estudios de cuarto nivel y ser o haber sido jefe de área de matemáticas. Esas son las 3 condiciones que él impuso para poder extraer ese insumo a partir de la entrevista. Entonces, cada criterio es establecido por el investigador. Realmente no hay, digamos, una selección determinada a priori. Entonces, está en libertad de decidir cómo lo va a hacer. Agrega un gráfico donde dice qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer a partir del enfoque cualitativo, para qué, para construir una aproximación teórica. ¿Qué intenta hacer? Bueno, revelar las concepciones sobre la enseñanza de la matemática, ¿con qué fundamentos? Bueno, los del marco teórico y las bases legales en el escenario explicado, y así poco a poco hace una síntesis gráfica de lo que va a ser su trabajo o su estudio. Y por supuesto al final pues agrega lo que es el rigor científico, cómo quisiera él garantizar esa validez y confiabilidad, en este caso la fiabilidad del estudio cualitativo. Entonces él dice que, bueno, entre otras cosas, para que tenga esa fuerza, ese rigor, él necesita recabar y cotejar la información, contrastar la información recabada para garantizar que en efecto lo que se ha recabado y se ha transcrito sea lo que los informantes han querido expresar, y así sucesivamente agrega otros elementos que él considera apropiados.
También pueden hacer mención de la triangulación como una forma de, pues, de garantizar la robustez. Aquí cada quien pues agrega lo que considere apropiado y define sus técnicas y sus instrumentos. Para este estudio, esta persona decidió hacer entrevistas y entonces dicen por qué. Siempre es bueno indicar la razón. Aquí en esta parte se supone que la persona puede indicar sus criterios de rigor metodológico y también puede explicar el por qué seleccionó la entrevista. Cuando selecciona la entrevista, recordemos que la técnica es la entrevista, pero el instrumento es el guión de entrevista. O la técnica es la encuesta y el instrumento es el cuestionario como tal. Entonces, hay que definir muy bien qué es lo que vamos a hacer. En este caso, él decidió aplicar la técnica de la entrevista y diseñó como instrumento un guión de entrevista. Se supone que las preguntas tienen que estar acordes exactamente con lo que fue sus objetivos específicos. Entonces, esta sería la manera como él en su tercer capítulo va a explicar exactamente cómo se va a hacer. Finalmente, agregaría una última parte que es cómo va a ser el procesamiento y análisis de la información. Generalmente, cuando se trabaja con teoría fundamentada, se recurre, si se sabe manejar, a la Trustee o a cualquier otro software de análisis cualitativo. Sin embargo, no es necesario. Si ustedes lo quieren hacer de manera manual, perfectamente lo pueden desarrollar. Si ustedes deciden trabajar con teoría fundamentada y no trabajan en la Trustee, no se preocupen, eso no es un impedimento. Lo mismo que hace la Trustee lo pueden hacer ustedes, analizando sus entrevistas, buscando sus códigos, haciendo su tabla y contrastando lo que dicen los 5 docentes que fueron los que seleccionaron. Entonces, por eso no se preocupen. No es necesario recurrir a un software de análisis cualitativo si no tenemos la posibilidad de manejarlo adecuadamente. Bien, en cuanto a esto, me gustaría mostrarles, si tengo por aquí a la mano, tenemos otro capítulo 3 que me gustaría analizar, que es uno que corresponde a un trabajo muy interesante que fue relacionado con los significados de territorio y territorialidad. Entonces, realmente ese fue muy importante, fue un trabajo reciente, del año 2023-24, sobre los conflictos entre los campesinos y la comunidad yucpa en la serranía del Perijá. En su planteamiento del capítulo 1, esta persona hizo una descripción de qué es el conflicto territorial, qué es la territorialidad y cómo el conflicto territorial ha sido el marco descriptivo de las relaciones entre la comunidad yucpa y los campesinos en la serranía del Perijá. Fue una descripción tipo literaria sobre todo lo que ha ocurrido, los orígenes, los sufrimientos paralelos de cada una de estas dos comunidades, sus encuentros y sus desencuentros, hasta el momento actual, donde hay políticas establecidas que tratan de establecer soluciones, pero que al mismo tiempo dispersan esos esfuerzos porque posiblemente algunos de los intereses de estas comunidades pues no se cumplen y en consecuencia se mantiene vivo ese conflicto. Es curioso que la persona que desarrolló esta investigación se insertó, quería hacer investigación de acción participativa propiamente dicha, se insertó en la comunidad yucpa, pero fue tomada por ellos, fue secuestrada y entonces fue algo así como intercambiada por unas peticiones y entonces ella no pudo volver a ese contexto y terminó haciendo la investigación solo con los campesinos y no pudo seguir entrevistando a los yucpa en ese sentido. Entonces hubo que hacer una transformación, una modificación al título porque pues ya era una aproximación sobre lo que era el conflicto territorial, pero visto como una posibilidad de transformación y crecimiento social. Entonces, esto fue un trabajo muy interesante, pero fíjense que utiliza otras herramientas, ya se las voy a indicar. En cuanto al paradigma, pues realmente este trabajo como tal está en el paradigma postpositivista, naturalmente, interpretativo, aquí lo indica, constructivo interpretativo, lo llaman algunos, en este caso así lo llama Martínez, otros lo llaman simplemente interpretativo o postpositivista. Y entonces dice que intenta hacer una descripción desde las miradas de los actores sobre ese problema que ella intenta traducir, que ella intenta expresar. Entonces ya aquí ella habló de su paradigma. Luego entonces tiene que hablar de la naturaleza de la investigación. En este caso, en esa universidad,
la llaman la modalidad, no naturaleza, sino la modalidad. Entonces, habló de que dentro de ese paradigma, lo que fue a utilizar ellos fue la modalidad o la naturaleza cualitativa. Se asemeja hasta aquí al anterior. Luego de hacer unas descripciones de en qué consiste la investigación cualitativa, pasa a describir el método. En el caso pasado, el método era el fenomenológico, porque se insertaba dentro de una realidad para apreciarla y describirla, pero aquí, como es una circunstancia particular de carácter geográfico, con su singularidad de relaciones entre los actores, campesinos y yucpas, el método que ella consideró fue el método etnográfico, porque prácticamente era insertarse dentro de la vida de esa comunidad, pero para describir esas singularidades. En ningún momento ya podía generalizar a lo que pudieran ser las relaciones entre otras comunidades similares. Pero también, al igual que la investigación pasada, se fundamentó el análisis en la grounding theory, o sea, en la teoría fundamentada de Strauss y Corbin, y siguió el proceso de codificación axial y todo lo demás que le expliqué en la previa. Entonces aquí el método es el etnográfico. ¿Por qué? Porque quiere establecer cómo son esas relaciones dentro de ese espacio geográfico particular. Bien, después de que define el contexto entonces lo describe como pues ese escenario que se da en la serranía con las relaciones propias entre las comunidades indígenas y campesinas, describe cómo fue su adentramiento, cuándo comenzó a estar aquí. ¿Dónde está ubicado eso? Bueno, está ubicado en el municipio Agustín Codazzi, municipio de La Paz. Hace una descripción un poquito más densa de lo que es ese escenario como tal, porque es un escenario bastante amplio. Después de que hizo eso, pasa a describir sus informantes. En este caso, ella tomó el nombre, cosa que generalmente no se hace. Nosotros no debemos colocar el nombre, sino colocamos informante clave 1, 2, 3, 4, 5. Tal vez coloquemos la vereda, pero no debemos colocar esto porque algunas veces cuando está desarrollándose el capítulo 4, decimos, tal y como lo indicó el informante clave 1, entonces todo el mundo sabe que esa era la señora Rosalía Carrillo, que era una lideresa que está ubicada en la vereda del Zorro Cuco. Entonces, es complicado porque se está exponiendo a la luz pública una posición que pudiera ser delicada en cuanto a su protección personal. Eso lo digo sobre todo si hacemos investigaciones de ese carácter. Bien, entonces describe sus informantes y luego pasa a las técnicas. Aquí en las técnicas también cambia un poquito respecto al pasado. Por ejemplo, dice que se utilizó el grupo focal. Ella se insertó y ella hizo entrevistas, pero hizo entrevistas de dos tipos. Unas entrevistas semiestructuradas donde tomó a algunas personas específicas de acuerdo a sus criterios, pero también hizo un grupo focal. Y en ese grupo focal generó preguntas que llevaran a esos participantes a expresar su posicionamiento sobre cómo es su significado propio, su cosmovisión sobre lo que es el territorio. ¿Qué es para el campesino el territorio? ¿Cómo se establecen los conflictos territoriales para él en función de qué? Bueno, descubrió que era en función del uso y tenencia de la tierra porque ellos consideraban que sus ancestros les habían enseñado esos elementos particulares de vida y por tanto esa territorialidad se basaba en, digamos, lo que habían aportado sus ancestros y en los valores de trabajo porque se consideraban seres muy laboriosos y que cuidaban la naturaleza. Por tanto, todo eso surgió de ese grupo focal y también surgió en ese grupo focal una aproximación a lo que es su visión para resolver el conflicto. Entonces ellos tenían una visión que era transformadora, una visión que buscaba la paz, una visión que se alejaba del conflicto violento, y todo eso fue parte de la aproximación que esta persona desarrolló en su capítulo final. Bien, aparte de eso, como parte del método etnográfico, ella utilizó esta técnica que se llama el triángulo de Pin y la canoa. Este triángulo de Pin y la canoa es un instrumento que le permitió buscar las posiciones, los intereses y las necesidades, todo a partir de ese grupo focal, de las interacciones que ella tuvo en ese grupo focal. Bien, estas son las técnicas. Hablamos de que para el análisis pues fue la teoría fundamentada, indicó las fechas en las cuales realizó el proceso, explicó la universidad, todo depende también del gusto del autor, entonces bueno, todo eso hay que considerar. Y explica que para el análisis de la información recolectada se ubicó en la teoría fundamentada, explicando también cómo se hizo todo ese proceso de codificación. La abierta, que era pues para descubrir esos valores iniciales, esos códigos iniciales, la axial, que era ya para reconocer las subcategorías. Y así fue indicando cómo se hizo. Finalmente, pues, indica que se trianguló porque se busca encontrar encuentros
Se busca intersecciones entre lo que son los aportes, porque tal vez algunos campesinos tienen una visión sobre cómo se resuelve el conflicto que difiere de la que pueda tener otro. Y entonces, bueno, en función de todo eso, al final ella coloca sus criterios de rigor, cómo alcanza la confiabilidad, la validez, todo eso. Por ejemplo, muy parecido al anterior, se graban las entrevistas, se hace la sistematización, se confirman después de organizarlos. Para la credibilidad, por ejemplo, ¿cómo lo hace? Bueno, ubicando esa posibilidad de captar de la mejor manera posible el lenguaje que ellos manejan y así pues establece cuáles son los criterios que le dan esa validez al estudio. Entonces, esto es digamos, una breve aproximación a lo que es el trabajo que nosotros debemos desarrollar al final de nuestra formación, ya dentro de X tiempo, dentro de 2 años tal vez que tengamos esa posibilidad. En este momento lo que necesitamos es concentrarnos en cuál va a ser nuestro objeto de estudio, empezar a hacer una breve aproximación. También pudiera ser que necesitemos plasmar, de acuerdo a los criterios de la universidad,